Pues gracias por acompañarnos a este su programa Acceso Directo y como siempre hemos dicho, la ciencia hace conciencia y hoy vamos a entrevistar, tenemos un invitado de lujo, al doctor Javier Chiapa Carra, es profesor de la Facultad de Ciencias y además el director de la unidad académica en CISAL de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí se está estudiando toda la biodiversidad marina. Pues ahí el doctor Javier es el director, él es biólogo, es doctor en oceanografía biológica, egresado de la Universidad de Hawái y pues es profesor titular. Doctor, gracias por acompañarnos y pues vamos desde el principio, ¿no? Vamos a hablar de la biodiversidad de las zonas costeras de Yucatán, los ecosistemas costeros. Cuéntenos un poquito porque sabemos que ahí se conjuga el agua, el aire y la tierra. Explíquenos un poquito, doctor. Ese es justamente lo fascinante de los sistemas costeros. Son sitios de transición entre estas esferas que conocemos, ¿no? La hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. Y en esta dinámica tan particular que se establece, pues también se abren oportunidades o se han abierto a lo largo de la historia evolutiva oportunidades para que distintos organismos aprovechen esa riqueza biológica. Y eso es lo que hace a las zonas costeras particularmente ricas en biodiversidad, que no es más que la variedad de formas de la vida. Variedad de formas de la vida como la conocemos y lo que nos llama quizás siempre más la atención es la vida vegetal, la diversidad de plantas, de algas o la diversidad animal de aves, mamíferos, peces, reptiles, pero hay otros mundos también dentro de la biodiversidad que estamos ahora explorando, que estamos entendiendo y que están mostrando la riqueza de este sitio tan fabuloso como es la zona costera. Igual nos comentaba que cerca de la costa vive 1 de 4 mexicanos. Pues más o menos, digamos, somos alrededor de 120 millones de personas y cerca de 30 y pico millones de personas viven relacionadas con la costa, o en los municipios costeros o en los municipios aledaños a los costeros. De tal suerte que pues, el litoral mexicano es un sitio no solamente importante para la flora, la fauna, digamos, para el mundo natural, sino también para la actividad humana. Hay un sinnúmero de actividades del hombre que dependen directamente de las costas. Por ejemplo, la navegación marítima. La navegación marítima no podría entenderse sin los puertos, y los puertos están en las costas. La extracción de minerales, por ejemplo, desde los hidrocarburos, que ocurre en buena medida en las zonas costeras o en los primeros metros hasta ahora de las profundidades oceánicas, o la extracción de sal, o bien las pesquerías. La mayor parte de las pesquerías de nuestro país ocurren a unos cuantos kilómetros del litoral. De tal suerte que pues, la costa es un sitio en donde hay un sinnúmero de actividades y en años recientes las recreativas han ido adquiriendo un papel protagónico. Desde, digamos, mediados del siglo pasado, con el desarrollo de los grandes sitios turísticos como Acapulco y después en los años 70, 80 del siglo pasado, Cancún y la Riviera Maya, el turismo también ha constituido una actividad importante en las zonas costeras, pero a la vez una actividad que impacta a las zonas costeras. Hay que hacerle sitio a los hoteles y haciéndole sitio a los hoteles, pues hay que desplazar lo que originalmente había ahí. Además de que para sostener la actividad turística, por ejemplo, es necesario que muchas personas se establezcan en nuevas poblaciones. Todo el mundo sabe, es del todo conocido que Cancún, Tulum, por ejemplo, Playa del Carmen, son los municipios mexicanos con mayor ritmo de crecimiento de la población. No porque ahí nazcan más niños que en otro sitio, sino porque ahí se están desplazando cada vez más personas en búsqueda de oportunidades que da también esta industria. La biodiversidad, cuéntanos un poquito
¿Qué es esto, doctor? Entonces, biodiversidad es un término relativamente reciente. Es un término al que estamos ya muy acostumbrados y lo tenemos incorporado en nuestro lenguaje. Biodiversidad es un término que acuñó un ecólogo norteamericano en los años 80 del siglo pasado al dirigir una conferencia sobre la diversidad de formas de vida del planeta y la manera en la que estas formas de vida están desapareciendo de la faz de nuestro planeta. Y él acuñó el término de biodiversidad para dar a entender que estábamos hablando de la diversidad biológica, no de la diversidad cultural, no de otro tipo, de la diversidad culinaria o de otros tipos de riquezas, sino de la biológica, que es finalmente producto de años, decenas de millones de años de evolución. Comunidades biológicas. Que dan luego origen a las comunidades biológicas, ¿no? A las comunidades biológicas que son es la manera en la que se organiza la vida y se organiza con base en un flujo de materia y de energía. Se organiza con base en un proveedor de alimento, que suelen ser las plantas, y aquellos que consumen ese alimento, que suelen ser los herbívoros, y aquellos que consumen a los herbívoros y aprovechan, digamos, esa riqueza. Ahí hay muchas preguntas. ¿Qué especies forman una comunidad? ¿Cuántas especies pueden vivir juntas? Pocas, miles, algunos particulares en ciertos sitios, ¿no? Hay muchas preguntas. Hay muchísimas preguntas y apenas estamos, inclusive como comunidad científica, entendiendo la manera en la que podemos abordar algunas de estas respuestas. ¿Cuántas especies pueden vivir juntas? ¿Cuántas? Decenas de millones de especies viven todos los días juntas, por ejemplo, en una zona costera, en las zonas costeras del estado de Yucatán. En el humedal costero tenemos ya registros que nos permiten hablar de cerca de 14 millones de especies. 14 millones de especies. No de especies de grandes mamíferos, de aves magníficas, de peces brillantes. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque esta charla se pone interesante. 14 millones de especies en la zona costera en Yucatán. Regresamos. Y su feria, que viva mi Yucatán. Aquí te espero, mi amigo, en Mérida, Yucatán. Vive Pachuel y su feria, que viva mi Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Vive Pachuel y su feria, que viva mi Yucatán. Aquí te espero, mi amigo, en Mérida, Yucatán. Vive Pachuel y su feria, que viva mi Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Somos un equipo humano al servicio de la información. Nuestro trabajo día a día es llevarle el acontecer noticioso de nuestro estado y ciudad. Lo más relevante, lo que marca el rumbo de la entidad. Nos encontramos en la colonia Plan de Ayala Norte. Nos encontramos en el estado de Quintana Roo. Soy Nacho Cejudo y las noticias están en Comuniqué Informa. De lunes a viernes, 10 de la noche, aquí por Comuniqué Channel. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas para estar preparado. Alerta amarilla. Significa que un huracán se acerca y aumenta la posibilidad de impacto a nuestro estado. Alerta naranja. Se emite cuando un huracán se dirige a tu comunidad. Toma precauciones y atiende a las recomendaciones de las autoridades. Alerta roja. Significa que el huracán está afectando al estado. Mantente informado y atiende a las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del estado, comprometidos con tu bienestar. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida.
Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Gracias por acompañarnos a este programa Acceso Directo. Estamos platicando con el doctor Javier Chiapacarrá. Eres director de la Facultad de Ciencias en la Unidad Académica de CISAL, que pertenece a la UNAM, a la Universidad Autónoma de Yucatán, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Corrijo, la UNAM, ¿verdad? Es biólogo, él es doctor en oceanografía biológica, es egresado de la Universidad de Hawái y es profesor titular aquí en CISAL. Doctor, usted nos estaba comentando que hay más de 14 millones de especies en la franja costera. Háblenos un poquito de esto. Bueno, la franja costera, comentábamos, es este sitio rico en el que convergen distintos ambientes. Y comentábamos y nos preguntábamos cuántas especies pueden vivir en un sitio. Para ello también es importante que definamos qué es una especie. Así es. Y una especie es una especie biológica, es un conjunto de organismos que comparten un genoma, que comparten cierto porcentaje, un gran porcentaje de su genoma. El hombre, como ser pensante y organizado, también ha ido encasillando a las formas de la vida de acuerdo con sus parentescos. Y, por ejemplo, eso nos ha permitido hacer árboles de la vida en los que, a partir de ancestros comunes, tenemos las ramas que finalmente nos llevan a aquellos organismos o aquellas especies que son muy parecidas entre ellas, ¿no? Como por ejemplo, a partir de un ancestro común, sabemos que nosotros descendemos, al igual que los chimpancés, de un linaje de primates, ¿no? Eso nos da la idea de especies, son aquellos cuyo genoma se parece y no varía grandemente. De hecho, nuestro genoma varía en cerca del 0.3% o menos entre cada individuo, de tal suerte que podemos decir que tenemos un genoma muy parecido. Esa es una especie. Ahora, especies hay de todos colores, sabores y tamaños. Especies hay pequeñas, especies hay grandes, especies hay de microorganismos que son fundamentales para mantener los ecosistemas funcionando. Gracias al trabajo diario de los microorganismos es que se recircula la materia, es que los ciclos biogeoquímicos caminan constantemente y permiten que aprovechemos la riqueza finita de nuestro planeta. Nuestro planeta no recibe más que energía solar. El resto de lo que ocurre en el planeta tiene que reciclarse. Y ese reciclamiento lo hacen principalmente los microorganismos. En este tratar de entender cuántas especies habitan en un sitio, nos ha llevado, por ejemplo, en la zona costera cercana a CISAL, a estudiar algunas de las comunidades vegetales y animales características de la zona costera. Nos ha llevado a estudiar, por ejemplo, las plantas de la duna, que son fundamentales para mantener la estabilidad de estos sitios. Y resulta que los colegas con los que trabajamos en CISAL han descubierto que, aunadas a las raíces de esas plantas de la duna, vive un gran número de hongos en asociaciones vegetales que les permiten sacar ventaja de ambas partes, ¿no? Los hongos encuentran un sitio en donde vivir y las plantas encuentran en el hongo un aliado que les provee de nutrientes para crecer en un sitio que solemos pensar que es árido, como puede ser una playa, ¿no? O una duna costera. Hay otro conjunto vastísimo de organismos que son las bacterias, ¿no? O aquel maravilloso mundo de los organismos, como le llaman los biólogos, procariontes, ¿no? Aquellos que viven de forma unicelular, sueltos en el ambiente.
Y recientes investigaciones de otro grupo de trabajo de la unidad académica de la UNAM en CISAL han permitido establecer que existen cerca de 14 millones de genomas distintos en pequeñas muestras del ambiente costero. Eso quiere decir que aunque no los veamos, ahí están y realizan un trabajo para nosotros. En Yucatán tenemos entendido que hay una zona costera de más de 1000 kilómetros de longitud y algo importante que ustedes están descubriendo es la laguna Carbonera. Cuéntenos un poquito de qué se está descubriendo allá. Tenemos entendido que hay un cambio radical que allá sucedió. Háblenos un poquito de esto, doctor. Entonces, la zona costera de Yucatán, digamos en línea de aire medida en un mapa, abarca unos 350 kilómetros. Pero una vez que trazamos una línea más fina entre todas las ensenadas, las entradas, las lagunas, las rías, etcétera, pues esa línea de costa va creciendo muchísimo. Digamos, simplemente si uno transita en Chelem de un lado al otro del Puente Nuevo, ¿no?, que abarca menos de 1 kilómetro, si toma eso en cuenta como línea costera es diferente a que si toma en cuenta el contorno de la laguna de Chelem. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces por eso hay más de 1000 kilómetros, es Por el eso contorno. hay todo el contorno de toda esta interfaz entre la tierra y el mar. Hay cerca de entre 800 y 1000 kilómetros, es muy difícil de repente también de contarlos con precisión. Pero una parte importante de nuestro trabajo se ha hecho en uno de los sitios en donde este contorno es muy particular, que es la laguna de la Carbonera entre los municipios de Chuburná y de Junucmá, en la costa noroeste de Yucatán. Usted decía que hay 8 clases de humedales a nivel mundial, de los cuales 4 hay en México, y esos 4 están en la Carbonera. De especies de manglar. Háblenos un poquito. Entonces, en la Carbonera coexisten, al igual que en otras zonas del estado y en otras zonas de esta región sur-sureste de México, coexisten 4 especies de mangle. Los mangles son estos árboles muy particulares que poseen ciertas habilidades en su fisiología por vivir en sitios permanentemente inundados, algunas de ellas, y no solamente pueden vivir en sitios permanentemente inundados, sino en sitios en los cuales la salinidad es elevada, sitios cercanos al mar. No todas las plantas tienen la habilidad de vivir en sitios inundados por agua salada. Nos vamos a un corte comercial y regresamos para platicar ahora sí de todos estos grandes descubrimientos. Somos un equipo humano al servicio de la información. Nuestro trabajo día a día es llevarle el acontecer noticioso de nuestro estado y ciudad. Lo más relevante, lo que marca el rumbo de la entidad. Nos encontramos en la colonia Plan de Ayala Norte. Nos encontramos en el estado de Quintana Roo. Soy Nacho Cejudo y las noticias están en Comuniqué Informa. De lunes a viernes, 10 de la noche, aquí por Comuniqué Channel. Y su feria, que viva mi Yucatán. Aquí te espero, mi amigo, en Mérida, Yucatán. Vive Pascual y su feria, que viva mi Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas para estar preparado. Alerta amarilla. Significa que un huracán se acerca y aumenta la posibilidad de impacto a nuestro estado. Alerta naranja. Se emite cuando un huracán se dirige a tu comunidad. Toma precauciones y atiende a las recomendaciones de las autoridades. Alerta roja. Significa que el huracán está afectando al estado. Mantente informado y atiende a las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar.
Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, y créanme que es interesantísimo hablar sobre la costa de Yucatán, y pues para esto tenemos a un experto, al doctor Javier Chiapa Carrá. Él es director de la Facultad de Ciencias en la unidad Encisal, que pertenece a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, estamos hablando de la Carbonera y que allá existen las 4 clases de manglares. Pero también en los descubrimientos que ustedes han hecho, antes esto era agua estancada. A partir de Gilberto cambia la biodiversidad, incluso por ustedes nos enteramos que se eleva el nivel del mar. Platíquenos un poquito de esto. Entonces, en la zona de humedales, ¿no?, que bordea la mayor parte de estos 300 kilómetros lineales de costa, pero que hacen que el litoral sea mucho más largo que esto, se caracteriza por la presencia de estos sitios particulares llamados humedales. Los humedales suelen ser vistos como sitios de agua estancada, pero no hay nada más alejado de la verdad que ello. El agua en los humedales no está estancada, el agua tiene una dinámica muy peculiar. Una dinámica que está generalmente ligada a los ciclos de aprovisionamiento que hacen los manantiales, que proveen de agua dulce a los humedales y que luego se percola hacia el mar. De tal suerte que el agua en el humedal es dinámica. Tiene muchos nutrientes. Y acarrea también un montón de nutrientes consigo mismo, aquellos que provienen de las escorrentías superficiales o aquellos que vienen acompañando a la propia agua disueltos en el agua a través del manto freático. Hay 4 tipos de humedales en la Carbonera. Los marinos. Bueno, y los mangles que están cerca de la costa juegan un papel fundamental para todos nosotros, para todos los habitantes de esta región. El manglar es la primera línea de defensa que tenemos ante un fenómeno hidrometeorológico, como por ejemplo un huracán. ¿Cómo nos y defiende? lo vimos con el huracán Gilberto, en el cual las olas llegaron a traspasar la duna costera, la barrera arenosa, y en su tránsito de regreso, en su repliegue, el agua abrió, por ejemplo, esta boca de conexión del humedal con el mar, formando la nueva laguna de la Carbonera. En los sitios en donde el manglar estaba bien establecido, el agua pasó y se retiró sin causar mayor daño. Fue en los sitios que estaban descubiertos en donde el agua pudo arrastrar al sedimento y con ello abrir la boca de conexión. De tal suerte que nos podemos imaginar que una línea de costa protegida por los manglares forma una línea de defensa para quienes habitan tierra adentro frente a la invasión de olas grandes provocadas, por ejemplo, por un norte fuerte o por un huracán. O sea, el manglar protege, haciendo que no avance el agua. Haciendo que no avance el agua, porque el manglar consolida el suelo, consolida el material que forma el sustrato. Y eso pues es muy bueno porque evita que haya erosión. Igual los hablaba de los palustres, debido a la presencia de marisma. ¿Qué es esto? Entonces, aunado al manglar y a varias especies de manglar, algunas que están desde la línea de costa y otras hasta aquellas que viven prácticamente en condiciones de agua dulce, está este otro sitio cubierto casi todo el tiempo por un espejo de agua, un espejo somero de agua. Esas condiciones se relacionan con condiciones palustres, es decir, parecidas a las de un pantano. Pero un pantano no es nada más tierra suelta o arenas movedizas, sino que
en el propio pantano se establecen otras comunidades, primero de vegetales y luego de animales que se alimentan de ellas o que ahí se protegen, que ahí viven tan contentos. Por ejemplo, inclusive peces marinos tan importantes para las pesquerías, como los meros o los robalos, dependen de estos sistemas en algunas fases de su ciclo de vida. Y gracias a que pueden entrar a ellos, guarecerse de sus depredadores en mar abierto, encontrar ahí alimento, crecer, pueden luego salir al mar para completar su ciclo de vida. Los cenotes, que son humedales de origen, usted aquí decía kárstico. Los cenotes son, digamos, estas formaciones muy particulares de sitios como el que tiene la península de Yucatán, cuyo origen geológico es una matriz llamada karst, que proviene de una palabra de origen centroeuropeo para referirse a un suelo carbonatado, rico en carbonatos, y cuya estructura es muy permeable al paso del agua. Eso hace que uno de mis grandes maestros, el doctor Capurro, refería a esto como un gran queso gruyère, que es como nos podemos imaginar a la península de Yucatán. Digamos, por fuera podemos ver una forma única, pero en cuanto nos adentramos a esto, vemos que está lleno de oquedades que han sido cavadas por el tránsito del agua a través de esta matriz. Una interconexión increíble. Que luego también puede estar interconectada. Y igual nos hablaba de los petenes, esas islas de vegetación que poco se sabe. Esas islas de vegetación que además constituyen un tesoro de biodiversidad, porque podemos observar claramente la formación vegetal distinta de los ceibadales o de los pastizales adyacentes a través de la observación de estos manchones de vegetación muy alta, totalmente diferente a la adyacente y casi siempre con una forma circular muy curiosa. ¿Por qué? Y generalmente la forma circular es debida a que los petenes se forman alrededor de afloramientos de agua. Y de agua dulce, que proviene otra vez del manto freático. Y el agua suele difundirse radialmente y hasta donde llega la influencia de esa agua dulce es donde las plantas se pueden establecer. Es algo así como un oasis. Es algo así como un oasis. Gracias por habernos acompañado en este programa. Se nos fue el tiempo súper rapidísimo y créame que da para mucho más. Doctor, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y fue un placer estar aquí.